Hola, aquí su fanfictero de poca confianza con un nuevo fic para el canal. Recuerden dar like y vuestra suscripción para apoyar al canal, espero y lo disfruten. Vanagloria. Zero Haven. Resumen. ¿Y si? ¿Y si se hubiera ofrecido otra opción contra la ballena blanca y Petel S? ¿Y si? ¿Y si Subaru Natsuki, en lo más profundo de su desesperación, fuera salvado por la bruja de la vanagloria? ¿Y si Subaru se uniera al culto de la bruja y se convirtiera en el arzobispo de la vanagloria? Esta es esa historia, una historia de venganza contra un mundo feo, repugnante y corrupto por parte de aquellos que deberían haber sido los más puros. Esta es una historia sobre hundirse en las profundidades de la venganza y la vanagloria. Esta es la historia de cómo el reino dragón de Lugúnica fue puesto de rodillas. Mi expansión de Vainglory If the Think Mind, una parte de su ¿qué pasaría si? 0, One Shots Notas. Inspirado en ¿qué pasaría si? 0, One Shots de Think Mind. Mi expansión de Vainglory If the Think Mind, una parte de su ¿qué pasaría si? 0, One Shots. Recomendaría leer Vainglory If Extra 1, Vainglory If Extra 2 y Vainglory If Epilogue. Este último tiene Subaru décimo Pandora NSFW, así que léalo bajo su propio riesgo, aunque cubro la esencia de lo que se necesita saber aquí. Sin embargo, el epílogo cubre las emociones de Pandora. Obviamente, leer esas partes arruinará la trama, pero no estamos aquí solo para ver el final. Estamos aquí para ver al arzobispo de la vanagloria, Natsuki Subaru, arrasar con todo el reino. De esa forma será similar a Pride If, pero esta vez Subaru es un cultista de brujas completo. Si deseas acompañarnos en este viaje, entonces eres bienvenido. Como nota, he trazado un mapa de este fic y debería tener alrededor de 40 capítulos. Ver el final de la obra para más notas. Capítulo 1. La ordenación de la vanagloria. Resumen. Subaru Natsuki ha sido salvado, pero ahora se enfrenta a una elección. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. Subaru daba vueltas en la cama, gimiendo mientras su sueño aún se veía atormentado por pesadillas. Había muerto 27 veces. Había muerto a manos de amigos, enemigos y monstruos. Y muchas de sus muertes fueron lentas y dolorosas. Fue abandonado por alguien a quien estaba dispuesto a entregarlo todo. Descartado por quienes se hicieron pasar por sus amigos. Murió, una y otra vez. Recordó estar congelado, su cuerpo convertido dolorosa y sádicamente en hielo. Los vientos gélidos que desgarraron su piel, se arrastraron sobre él como podredumbre y lo destrozaron como cristales rotos. Recordó ser destrozado y hecho pedazos por manos sombrías. Los dedos fríos clavándose en su piel, rompiéndole los huesos, doblando sus brazos y extremidades en direcciones imposibles. Recordó ser devorado por la ballena blanca, atrapado en sus fauces. Aún oía el desgarro de su propia carne, el crujido de sus huesos, sus propios gritos de agonía mientras era aplastado lentamente en las entrañas de la ballena. La sangre de su cuerpo se mezcló con la espesa saliva de la ballena mientras lo ahogaba. Recordó el frío acero de la espada de Krusch Karsten mientras le separaba la cabeza del cuerpo. Fue rápida, fría, despiadada e implacable. La sangre brotó de su cuello, y recordó su mirada firme e implacable mientras se ahogaba en su propia sangre. Recordó la agonía de la espada de Priscilla Varielle. Conjurada en sus manos, era una hoja que brillaba como el sol, igual que ella. El corte que decoraba su pecho no era tan profundo, pero llamas incesantes brotaban de esa singular herida. No supo cuánto tiempo ardió, hasta que las llamas consumieron todo su cuerpo, mientras la princesa del sol observaba con desprecio y crueldad. Cada nervio, cada músculo, cada gota de sangre de su cuerpo ardía hasta que no quedó nada de él. Recordó la sensación de su cuello al romperse cuando el propio disparo de Mimi lo arrojó contra una pared cercana. Fue instantáneo, rápido e insensible. Una muerte que representaba su propia patética insignificancia. Quizás fue un poco ruidoso, pero ciertamente sentía que no merecía esa muerte. Murió una y otra vez. Murió 20 veces, solo por querer ayudar a la gente. Quería ayudar a quienes lo habían abandonado. Pero el mundo decidió darle una cruel lección. Que no importaba si salvabas a la gente. Que no importaba si tus intenciones eran nobles y puras. Que no importaba cuánto suplicaras y suplicaras. Aprendió que si eras débil, si eras insignificante, el mundo te descartaría si no te necesitaba. Que la gente era insensible, fría y egoísta. La gente era lujuriosa al perseguir sus propios deseos. Era glotona, pues buscaba consumir todo lo que podía del mundo. Era codiciosa, pues simplemente tomaba de quienes eran más débiles.
Era perezosa, reticente a mover un dedo ni siquiera por una causa justa a menos que obtuviera un beneficio personal. Era envidiosa, pues buscaba lo que otros tenían. Era iracunda, propensa a destruir, herir y matar a otros por ofensa. Era orgullosa, se valoraba demasiado a sí misma y a los demás demasiado poco. La gente era vanidosa. No les importaba realmente qué clase de personas eran, solo les importaba su preciada imagen de nobleza. Por eso Subaru se vio abandonado. Por eso lo asesinaron. Él no se consideraba en lo más mínimo una excepción a estas emociones. Quería ser un héroe, salvar a la gente, significar algo, ser valorado. Pero muy pocos le reconocían su mérito. Sentía que se le debía al menos eso. Sentía que Emilia se lo debía. Intentó confiar en los demás, pero descubrió cómo eran realmente las personas, todo lo que realmente representaba. Solo recibió rechazo, dolor y muerte. Una y otra vez. Rechazo, dolor, muerte. Rechazo, dolor, muerte, 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 siempre terminaba en muerte. Los recuerdos de sus muertes, de congelamiento, de quemaduras, de ser cortado, de ser devorado. Todos se repetían una y otra vez en su mente. Empezó a arañar sus propios brazos, temblando en su cama, sus propias uñas clavándose en su carne. Desesperado por liberación, por alivio. El gato, la ballena, esas espadas que... Ya veo, me disculpo. No debí haberte dejado. Una voz habló, suave y cálida como una mañana de verano. Una mano suave tocó la suya, calmándolo, apaciguando las pesadillas que atormentaban su alma. Devolviéndole la serenidad, la calma. Al abrir los ojos vio una figura familiar, una que había llegado a conocer ese mismo día. «Pandora, ¿verdad?», preguntó Subaru. Sentada en su cama estaba una joven de cabello platino, una chica. No lograba identificarla. Era casi tan alta como Anastasia, aunque sus rasgos la hacían parecer casi divina, más que un ser mortal. Mientras tanto, sus ojos azules parecían irradiar una serenidad casi perfecta. Vestía una sencilla tela blanca con encaje azul y una cinta azul en la cabeza. Ella tomó sus manos suavemente mientras asentía. «Así es, amado mío. He terminado los preparativos, pero debes tomar tu decisión pronto». «¿Mi elección?». Subaru se incorporó lentamente. Cierto. Bajó la cabeza. «¿Me ayudarás? ¿Los salvarás?», preguntó. Ella asintió. «Creo firmemente que no necesitas mi ayuda. Que eres lo suficientemente fuerte para superar esta prueba que el mundo te ha impuesto». Subaru se burló y negó con la cabeza. «¿Qué puedo hacer? Solo puedo hacer que me maten». Ella negó con la cabeza, colocando otra mano sobre la de él y levantándola. «Si el mundo te ha hecho creer eso, te ha conducido a ese abismo de desesperación, entonces me corresponderá a mí enseñarte lo contrario». Subaru parpadeó un par de veces y reflexionó sobre su conversación anterior. Ya sabía que ella era la líder efectiva del culto de la bruja, aunque su rol, según explicó, estaba por encima de todo. Explicó que las acciones de Betelgeuse eran suyas, que como arzobispo tenía derecho a dirigir el culto como le pareciera conveniente. Que ella no tenía participación en sus acciones más allá de la observación. Quería odiarla, entendiendo que ella aparentemente era el verdadero enemigo en este mundo, pero, ella también lo había salvado, dándole una oportunidad cuando prácticamente todos los demás lo habían abandonado. Y aunque Rem no lo había hecho, aún conserva emociones complejas debido a sus acciones previas hacia él en un pasado que ya no existía. Él le dio una opción. Ella lo salvaría a todos aquellos que él quisiera salvar. Pero a cambio, él debía convertirse en su amo, servir como arzobispo en el culto de la bruja. Si lo hacía, ella se lo dedicaría todo. Fue una decisión sencilla, su vida, recibir su apoyo incondicional y todo lo que ella pudiera ofrecer. Sintió que el eje no solo de su vida, sino de la de todos sus conocidos en este mundo, dependería de esa decisión. Necesitaba tiempo para pensar, así que lo dejó solo mientras hacía los preparativos.
Acostado en su cama, pensó en todo, en su camino desde que llegó a este mundo y que lo llevó hasta este punto. Cómo ya había perdido todo por lo que luchaba, cómo lo habían abandonado por un solo error. Porque simplemente quería defender a la chica que amaba. Pero ella no lo apoyaría. No lo amaría. Ahora empezó a comprenderlo. Hundiéndose en tales pensamientos, volvió a caer en su sueño, hasta que Pandora lo despertó nuevamente, justo ahora. Si estás listo, deberíamos irnos. Le extendió la mano. La miró fijamente, su forma pura y radiante, por un momento, luego tomó su mano. Con ese tacto sintió paz, serenidad y sobre todo alivio. Alivio, que se había convertido en la emoción más preciada para él en este mundo. Ella lo guió de la mano, fuera de esa habitación blanca y hacia los pasillos oscuros del complejo en el que se encontraban. ¿Dónde estamos?, preguntó Subaru. Subterráneo, una de las bases del culto de la bruja. Está cerca de la capital, a solo 1 o 2 horas de distancia, explicó. Su sonrisa era suave y etérea, su cuerpo delicado pero perfecto. Parecía casi una diosa inhumana, un ser fuera de este mundo. Entonces, ¿has tenido tiempo para pensar? Su voz era como una melodía de campanillas de plata que podría atrapar su mente y arrastrarlo a un reino eterno donde solo ella existía. Pero ella no era una diosa. Y él no estaba bajo su hechizo. Aún tenía suficiente orientación, incluso al borde de su cordura, para desconfiar de la mujer que tenía delante. Para él, a pesar de su aire de otro mundo, alguna parte de ella todavía parecía humana. Una parte de su mente se negó a ser completamente dominada por ella. Así que su expresión, aunque era una sonrisa, contenía esa reticencia, insinuaba esa barrera que todavía existía a pesar de su intimidad física previa. Ella lo miró con curiosidad por un instante. Su sonrisa omnipresente se ensanchó ligeramente, volviéndose un poco menos perfecta, pero mucho más humana y mucho más hermosa para el joven. Ya veo, debería agradecerte que todavía me trates como lo haces. Su voz conservó su tono suave y etéreo. Sigo sin entender por qué. ¿Por qué me salvaste cuando? Subaru bajó la cabeza, negándola ligeramente. Aún estaba confundido por todo esto. El dolor y la furia de las semanas anteriores se redujeron a ecos, pero permanecieron grabados en su corazón. ¿Soy el líder del mismo culto que es el arquitecto de tu miseria? Él asintió con la cabeza. ¿Por qué salvaste al semielfo? Responde a esa pregunta y comprenderás mi postura sobre ti. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Sus ojos se abrieron un poco. Ella continuó mirándolo fijamente, con sus ojos fijos en los de él. Porque, ella me salvó, la voz de Subaru era temblorosa, insegura, incierta. Y luego te abandonó. Pero supongo que nuestras situaciones son similares. Puede que no entiendas por qué, ahora lo veo, pero tú también me salvaste. Habló con claridad, con un tono directo y honesto. Creía de verdad que Subaru Natsuki la había salvado. Subaru no entendía, no podía entender cómo esta chica lo conocía, por qué lo adoraba. No, no tienes que hacerlo, no ahora. Si no puedes recordarlo, no puedo esperar que domine tu corazón, pero la verdad y el sentimiento en el mío permanecen. Entonces tomó su mano. Eran suaves y delicadas. Después de sacarlo de los pasillos, entraron en una nueva cámara, una iglesia. Estaba envuelto en oscuridad, apenas iluminado, pero Subaru podía distinguir filas de bancos que conducían a un altar ceremonial que parecía representar el rostro de la bruja de la envidia, el símbolo del ojo carmesí del culto de la bruja, la luna y las estrellas. Estatuas y símbolos ocultos decoraban las paredes de madera y piedra, pero Subaru no entendía su significado. A pesar de estar bajo tierra, una luz suave irradiaba desde detrás de la pared de cristal, iluminando tenuemente el altar ceremonial. Luego los dos se dirigieron hacia el altar, con pasos suaves y decididos. El culto de la bruja existe con varios propósitos. Para mí, es una herramienta a la que recurrir cuando la necesito o la deseo. También existe para cumplir diversas tareas de siglos atrás, aunque algunas de ellas son irrelevantes ahora. Para quienes están en su cúspide, los arzobispos, existe para facilitar sus deseos, siempre y cuando obedezcan el evangelio cuando sea necesario. Así como es una herramienta para mí, también lo es para quienes están en su cúspide. Él asintió, ella ya había explicado todo esto, pero había una cosa crítica obvia que el chico llamado Subaru Natsuki no podía ignorar. ¿Por qué matar? La gente es cruel, fea, repugnante, asquerosa y salvaje. La mayoría es esclava de su deseo, de sus instintos primarios, dejando que sus vidas se perviertan y se contaminen. Ya lo han visto.
Aquellos que fingen ser mejores, que se envanecen y se colocan por encima de los demás. La humanidad es malvada, corrupta y fea, dijo, con un tono casi aburrido y triste que se filtraba en su voz melódica. Él la miró fijamente, parpadeando un par de veces. «Eso es, ¿no estás de acuerdo?», preguntó con curiosidad. Yo, recordó sus muertes, a manos de quienes creía que lo ayudarían, de quienes creía amigos. Recordó el hielo de Put, la espada de Krusty y el fuego de Pristilla. Recordó a los caballeros y nobles de la capital real, cómo se burlaban de él y lo menospreciaban. Recordó cada humillación que había sufrido desde su llegada a este mundo, cómo tuvo que luchar con uñas y dientes incluso por los más mínimos atisbos de felicidad. La felicidad que la chica que tenía ante él ahora le ofrecía. No, no puedo, no, solo puedes vivir por lo que deseas, como todos los demás. Le agarró suavemente el rostro. Eso es todo lo que te pido, si te entregas a mí. No necesitas luchar por los demás, cada uno lucha solo por sí mismo, solo lucha por su propio bien, así que por favor. Te pido que simplemente hagas lo que desees. Entonces, ella sonrió. Te di tiempo para que consideraras lo que deseabas, lo que querías hacer. Pero el tiempo apremia. El ejército de la Valquiria ya está a punto de enfrentarse a la ballena blanca, y el arzobispo Romane Conti se acerca a esa aldea y a la Semielfa. Sabes que en ambos casos serán aniquilados, que la Semielfa, las doncellas son y la aldea morirán. Puedes optar por seguir enfrentándote sola, o puedes recurrir a mí si estás dispuesta a pagar el precio. Hizo una pausa, pensando si de verdad le importaba el resultado. Emilia y Krusty lo habían abandonado, pero aún no quería que Emilia muriera. Pero, no quería que sus esfuerzos, sus ciclos de dolor y muerte, una y otra vez, fueran en vano. Al menos quería salvar el pueblo. Al menos quería salvar a Rem. Y a pesar de todo, no quería que Emilia muriera. Sentía que si hacía tanto, que si podía lograrlo, entonces podría hacer lo que quisiera después de todo. Comprendió que estaba destrozado. Después de todo el dolor y la muerte que había sufrido, ya no podía preocuparse por los demás. Todos lo habían abandonado. El mundo había demostrado ser un lugar cruel y repugnante con él. Así que, tal vez ella tenía razón. Tal vez debería simplemente hacer lo que quisiera. Tal vez sí merecía algo mejor. Miró a los ojos a la bruja de la vanagloria, la que no solo lo salvó, sino que le ofreció todo. Ella estaba dispuesta a darle todo, estaba dispuesta a creer verdaderamente en él sin juzgarlo, sin exigir su muerte. Recordó que Emilia le había dado el nombre falso de Satella. Recordó que Rem lo había torturado en el bosque. Fue solo ella, solo Pandora, quien confió en él desde el principio. Quizás ella lideró el culto de brujas. Quizás fue responsable de tragedias atroces y terribles. Pero fue Pandora, la bruja de la vanagloria, quien se preocupó incondicionalmente por el bienestar de Natsuki Subaru. Suspiró y asintió. Por favor, cancelen esto. Ella sonrió. ¿Así que has decidido que tus propios deseos estarán por encima del culto de la bruja? Se paró ante el altar y la bruja, e inclinó la cabeza. Dijiste que quienes están en la cima del culto de la bruja son libres de perseguir sus propios deseos, ¿verdad? Preguntó. Ella asintió. Ese es el privilegio, la autoridad, de un arzobispo. Esa es la promesa que les hago cuando les entrego sus evangelios, aunque eso no significa que uno no pueda estar sujeto al deseo de otra fuerza más poderosa. Esa es la ley por la que vivimos. Entonces, todo es cuestión de fuerza, ¿no? Comentó Subaru con severa resignación. Los fuertes son los que hacen las reglas. Los débiles como yo solo podemos sobrevivir, ser destrozados y morir. Pandora asintió. Es la cruda realidad del mundo en el que vivimos. El culto de la bruja la abraza y refleja. Resalta la verdadera naturaleza pecaminosa de la humanidad que reside en todos nosotros. Es la promesa de un mundo donde tales verdades no permanezcan en las sombras. Que la falsa y vanidosa luz que hoy en día rodea a la humanidad desaparezca. Subaru asintió, algo en lo que ella dijo se sintió bien, se sintió correcto, se sintió real. Ella le prometió verdadera honestidad, verdadera devoción y verdadera fuerza. Ella le prometió la salvación. Realmente fui un idiota al pensar que alguien patético como yo podría ser un héroe. Él miró fijamente a la bruja. Pero al menos alguien cree en mí, alguien creyó en mí desde el principio. No estaba solo. Sonrió y luego se puso de rodillas. Entonces, yo, Subaru Natsuki, me comprometo, la sonrisa de Pandora permaneció en su rostro, inmutable, agradable, serena. No al culto de la bruja, ni a la bruja de la envidia, ni a ningún evangelio, sino a ti, Pandora, la bruja de la vanagloria. La chica que me salvó.
Sus ojos se abrieron ligeramente ante esa declaración. Fue audaz. Fue directo. Fue honesto. Fue puro. Una declaración nacida del verdadero afecto, no de la adoración. Nacida de su deseo y su necesidad. Nacida del más profundo y puro anhelo de salvación de su alma. Su sonrisa se amplió, volviéndose más real, más genuina. Realmente eres maravilloso, Subaru Natsuki soltó un suspiro. En ese caso, te nombraré arzobispo, un arzobispo que refleja mi propio pecado. Estos serán los términos de nuestro contrato. Te dedicarás a mí como mi arzobispo y servirás en el culto de la bruja para cumplir mis deseos, y te tomaré y serás mío. A cambio, te concederé la salvación, y la salvación para aquellos que deseas proteger. Prometo dedicarme a cumplir tus deseos, prestarte mi poder y todo lo que necesites para encontrar la alegría en tu vida y valor en ti mismo. Seré tuya como tú eres mío. Extendió la mano para que la besara. Estas son las condiciones que te ofrezco. ¿Las aceptas? La miró fijamente, asimiló el peso de sus palabras, de todo lo que prometía y de todo lo que costaría. Y le pareció un trato aceptable. Sí. Me consagro a ti, Pandora, bruja de la vanagloria. Seré tu arzobispo y tú serás mi bruja. Le besó la mano y luego la tomó. Cuando sus labios acariciaron su mano, una oleada de sentimientos creció dentro de él. Paz, calidez, cariño y amor. Todos estos sentimientos florecieron en él, por la bruja que lo salvó, por la bruja que prometió dedicarle todo lo que era, si él también lo hacía. Así de simple fue que Subaru Natsuki volviera a enamorarse. En el pozo más profundo del dolor y la desesperación, fue la luz de Pandora la que lo salvó. Ahora, te invito a levantarte, Subaru Natsuki, arzobispo de vanagloria. Rezo para que tengamos un feliz viaje juntos hacia el futuro. La sonrisa de Pandora era brillante, casi alegre. Subaru la miró a la cara, fascinado por la emoción que mostraba. Como si todos sus sueños se hubieran hecho realidad. Como si ella también hubiera sido salvada. Cuando vio su rostro, cuando la miró a los ojos, sintió que él era lo único que le importaba. Subaru se puso de pie y miró fijamente a la diminuta bruja. La serenidad, la dicha, el amor, el afecto, la alegría y la quietud invadieron su corazón. Por primera vez desde que llegó a este mundo, estaba en paz. Capítulo 2. Una lección de poder. Resumen. Una vez completada su ordenación, Pandora le proporciona a Subaru las herramientas que necesitará y le enseña su verdadera fuerza. Una lección de poder. Tras su ordenación, Subaru y Pandora pasaron un tiempo juntos, disfrutando tranquila y dulcemente del abrazo mutuo. Una sensación de plenitud, de estar en su lugar, los invadió al estar abrazados. Subaru se despertó en otra base sectaria. No reconoció el techo. Estaba menos prístino, un techo de roca y ladrillo que ahora cubría su rostro. Supuso que Pandora los había movido mientras dormía. Va a costar un tiempo acostumbrarse a eso, murmuró para sí mismo. Mirándose a sí mismo y a su alrededor, gimió. Uf. ¿De verdad dejó mi ropa? ¿Qué se supone que debo ponerme? Se quejó a los cielos, aunque considerando en lo que acababa de aceptar convertirse, pensó que los cielos no tenían nada bueno que decirle. No había conocido a ninguno de los demás cultistas desde que se unió semioficialmente. No estaba seguro de cuán oficial era. Inmediatamente después de la ceremonia, Pandora lo dejó por unos minutos para que se recompusiese en la capilla, antes de regresar e informarle que se habían dado nuevas órdenes a los arzobispos para que se retiraran. Luego Pandora lo invitó a volver a la cama y los dos pasaron algún tiempo allí juntos. Mientras reflexionaba sobre los acontecimientos del día, Pandora apareció nuevamente, con esa sonrisa serena aún visible en su rostro. Aquí estás, mi amado. Le entregó unas túnicas de corte refinado, negras con detalles naranjas cosidos en el borde. También incluían guantes negros y una capa. Vaya, veo que va por el aspecto de supervillano. Comentó mientras se echaba las túnicas encima. ¿Te desagradan? Preguntó, señalando un espejo cercano. Subaru se miró con las nuevas túnicas, incluso realizando un gesto excesivamente dramático con la capa. Claro que no. Se ven geniales. Solo que tomará un tiempo acostumbrarse. Ella le sonrió cálidamente. Me alegra que estés contento. Hay una cosa más que debo darte, mucho más importante que la simple ropa. En sus manos apareció un libro, una copia del Evangelio del culto de las brujas. Aunque le parecía diferente del Evangelio de Betelgeuse, era de un tono más oscuro, con un grabado violeta alrededor y un símbolo de luna y estrella en un lado, en lugar de su sello típico. Además, en lugar de un libro nuevo e impecable, parecía ligeramente desgastado, ligeramente dañado.
Al observar el libro en la mano de la bruja, Subaru notó que tenía un peso que el otro evangelio no tenía. Parecía pesado. Le estaba llamando. Sentía que le pertenecía. Sentía como si siempre le perteneciera. Eso es. ¿Es el evangelio? Sí, es tu evangelio, respondió Pandora. ¿Lo deseas? ¿O te preparo uno diferente, como el que les preparé a los demás arzobispos? No, es solo que, siento que, es tuyo, dijo claramente, como si fuera una verdad obvia. Sí, así. Extendió la mano lentamente, notó que sus dedos temblaban, todo en el mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse mientras lo alcanzaba, hasta que no quedó nada más que él mismo, esa chica y el evangelio en sus manos. Subaru agarró suavemente el evangelio y lo tomó en sus manos. Lo abrió lentamente y fue hojeando las páginas. Parece, diferente, a los que usaban los demás, le comentó a la bruja. Pandora negó con la cabeza. No todos los evangelios son de la misma calidad. Los que están en manos de obispos y arzobispos reciben más atención. ¿Y, el mío? Preguntó Subaru. El tuyo es incluso de un nivel superior. Debería ser similar a los libros de sabiduría originales, creados por la bruja de la avaricia, con algunas características únicas, explicó. ¿Cómo? La capacidad de implementar órdenes a través del evangelio. Además de su objetivo común de satisfacer sus deseos personales, el evangelio unifica la dirección del culto de la bruja. Parte de la complejidad reside en unificar los deseos contrapuestos de sus miembros. Por lo tanto, la jerarquía es gestionada en parte por los evangelios para garantizar que el culto opere con mínima discordia. Su evangelio puede anular las minucias de esa visión. Podríamos llamarlo la copia de la orden, por así decirlo. Entonces, ¿puedo comandar el culto de la bruja? Preguntó con un tono casi de incredulidad. A pequeña escala, estratégica y tácticamente, sí. Sin embargo, su influencia en las operaciones estratégicas macro de la secta será limitada. Tendrá que ejercer ese control usted mismo. Subaru frunció el ceño. Es más fácil decirlo que hacerlo. Esos tipos son unos monstruos. ¿Y dices que Betelgeuse es el más débil? Su tono se elevó cada vez más, rozando la ira. Pandora asintió, su expresión permaneció inalterada, con esa mirada serena y tranquila. En cierto modo, esa mirada lo enfurecía, como si su ira no importara. Pero a la bruja vanidosa sí le importó. Ver que el mundo lo había herido tanto, que era tan rápido para arremeter con ira y asumir lo peor de las intenciones y el propósito de los demás. Le enfureció que lo hubiera llevado a ese punto, y se sintió aún más segura de su decisión de intervenir. Te ayudaré, comenzó. Los arzobispos se rigen por sus deseos, de ahí su compatibilidad con sus factores brujos, que les otorgan autoridad. Dichos poderes tienen sus defectos o debilidades. Pero para gestionarlos adecuadamente, debes aumentar tu propia fuerza. Subaru la miró fijamente, mirándola fijamente. Estaba casi paralizado por la pureza y la sinceridad de su tono. Pero aún así, mantuvo su sensatez. Lo intenté, pero, no lo sé. Dijo con voz entrecortada, con el amargo sabor de la derrota y la muerte aún fresco en la lengua. Por mucho que lo intentara, no podía ser fuerte. Mi puerta es patética, y mi cuerpo también. No soy tan inteligente ni astuto, solo soy un idiota que no sabe cuándo rendirse. Pandora le sujetó suavemente el rostro. Su tacto era delicado mientras sus dedos le acariciaban las mejillas. Eres fuerte, mucho más fuerte de lo que crees. Tu fuerza va más allá de lo que otros valoran. Es la fuerza de tu espíritu, tu tenacidad, tu alma radiante e inquebrantable lo que te permitirá doblegar este mundo a tu voluntad. Solo necesitas encontrar qué palancas accionar, qué caminos seguir, qué armas usar. Entonces serás invencible. Y una de esas herramientas que puedes utilizar es, ella tomó sus manos entre las suyas, sosteniéndolas entre ellas. Yo mismo, mi amado Subaru asintió. Entonces, ¿un contrato? ¿Me prestarás tu fuerza? Así sin más. Ella asintió. De varias maneras. Ya te has unido a mí en un contrato. En él, nos convertimos en uno. Por lo tanto, puedo separarme de una parte de mí, o mejor dicho, lo he hecho, y te permitiré usar el poder que yo misma poseo. Subaru parpadeó. Espera, ¿eso no te debilitaría? Si te arrancas una parte de ti mismo, eso te traerá problemas. Pandora meneó la cabeza. Menos que con otros, tu naturaleza facilita sorprendentemente el proceso, aunque el poder que puedo proporcionar solo con ese método es de menor potencia. También podría determinar con mayor precisión los puntos donde tu poder puede actuar. Ella ya había descifrado su poder en gran medida, si no en su totalidad.
Ella lo había observado durante un tiempo y comprendía mucho de su naturaleza y de la naturaleza de la bruja de la envidia. Ella confiaba en su propia capacidad para modificar su poder con su propio contrato. Aunque, si tu poder funciona como creo, mi capacidad para otorgarte un mayor control sobre él probablemente será limitada en el tiempo. Calculo que una semana. Subaru pensó en ello. Bueno, si pudiera retroceder más de una semana, intentaría rehacerlo todo, dejarlo perfecto, Debería ser suficiente para trabajar, al menos. Probablemente evitaría volverme completamente loco. Luego asintió con la cabeza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?, preguntó Subaru. Para ambas cosas que sugieres. Primero, debo explicarte cómo ejerzo la autoridad de la vanagloria. Es una habilidad bastante compleja, basada en percepciones, falsedades y la alteración de la propia realidad. Explicó. Entonces, ¿alteración de la realidad? ¿Basada en ilusiones o algo así? La mente otaku de Subaru ya empezaba a considerar qué tipo de poder ejercía. Ciertos grados de ilusionismo ya estaban superados, pero podía decir que esta chica podía cambiar la realidad por completo. No estaba tan familiarizado con los cómics occidentales, pero sabía muy bien que los deformadores de la realidad eran una mierda. Similar a eso, sí, pero hay límites, restricciones y metodologías que debes respetar y comprender para poder utilizarlas tú mismo. Sí, claro. Si estás dispuesto a confiarme eso. Parece el tipo de poder que, si sabes cómo funciona, te traerá problemas. Está más que bien, no me preocupa. Para empezar, la autoridad de la vanagloria se basa en la percepción como su aspecto fundamental. Todas las manifestaciones de la autoridad deben adherirse a ese aspecto. Subaru asintió. Y los límites allí son, puedo volverme invisible, pero eso excluye la mayoría de los demás poderes cuando los uso. Solo puedo observar en ese estado. La principal limitación de la autoridad es que, con esa única excepción, debo ser observado de alguna manera para que mis cambios surtan efecto. Entonces, ¿la gente tiene que verte para hacer algo además de no ser vista?, preguntó Subaru. Sí, pero una ilusión en mi rostro puede ser igual de efectiva. Mientras hablaba, una segunda Pandora apareció detrás de él, lo rodeó con los brazos y flotó suavemente sobre el suelo. ¿Puedes decir quién es mi verdadero yo? Subaru hizo una pausa, mirando a los dos, pero luego negó con la cabeza. No, realmente no puedo. Pandora sonrió, la Pandora que estaba frente a él desapareció y la que lo rodeaba con sus brazos permaneció. Sin embargo, este es solo el aspecto básico de mi poder. La verdadera esencia de mi uso de la autoridad de la vanagloria reside en la creación de una realidad falsa a mi alrededor, dentro de un territorio que se convierte en mi propio mundo. Está bien, tendrás que explicarme más sobre eso, comenzó Subaru, ya un poco perdido. Mi autoridad proyecta un mundo falso a mi alrededor. Como mínimo, lo mantengo en mi cuerpo en todo momento, aunque puedo expandir su territorio considerablemente. Es en este ámbito donde mi autoridad ejerce sus efectos más potentes y, en cierto sentido, da lugar a la mentira que reside en mis poderes. Subaru asintió. Bien, entonces afectas una zona. ¿Cómo? Dentro de esa área controlo la realidad, la percepción y los fenómenos. Específicamente, puedo eliminar cosas, deshacer acciones, eliminar la causa de mis propias acciones para que no se produzca el efecto. Todo esto ocurre dentro de mi realidad falsa y luego elijo lo que se aplica a la realidad misma, incluso permitiendo que persistan los efectos de una acción eliminada si así lo permito. Entonces, eliges qué eventos dentro de tu zona quieres que sean reales, pero el resto, son simplemente eventos falsos según la percepción del mundo, y la percepción de Odlagna es la realidad. Ninguna acción, relacionada conmigo o con lo que he causado, puede tener efectos reales en mi territorio. No puedo cometer errores. Pero nos teletransportaste a gran distancia, eso es, la teletransportación es una función secundaria a mis habilidades. Por lo tanto, puedo regresar a lugares anteriores o llevar a otros conmigo mientras me desplazo, siempre que esté en contacto con ellos. Para la teletransportación a larga distancia, simplemente regreso a un lugar anterior en el que he estado, llevándome a quienes estoy en contacto conmigo. La clave de todo esto es que mis poderes requieren la observación para hacerse realidad. De lo contrario, el proceso de determinar qué es real y qué no lo es podría haberse interrumpido. Si deseo afectar directamente a otra persona, debo contactarla y registrar mi cambio exacto, así como la comprensión de lo que ocurriría. Entonces, alguien que cerrara los ojos, la nariz, los oídos y la boca sería inmune a tu poder, concluyó Subaru. Pandora negó con la cabeza.
Tendrían más resistencia, pero solo necesito un testigo para que mi realidad sea la verdadera. Subaru asintió. Y supongo que por cómo lo explicaste, estás limitado en los cambios que puedes hacer. Mi habilidad se basa en la eliminación y la falsedad según mis propias acciones. Elimino los eventos que he causado. Puedo eliminar el daño causado, el daño a mí mismo y otros fenómenos similares dentro de mi territorio. Cualquier cosa que ocurra dentro de él, simplemente puedo eliminarla y convertirla en falsedad. Pero no puedes hacer que las cosas sucedan. Pandora asintió. No directamente, no. Aunque el alcance de mi eliminación puede deshacer los efectos de batallas enteras y demás. Aunque no puedo deshacer el pasado antiguo que no me involucró. Debe estar ligado a mí de alguna manera para que pueda ser rastreado como actor o participante. Entonces es egocéntrico hasta cierto punto. Como corresponde a la bruja de la vanagloria, sonrió. En mi mano, permite eliminar los eventos que me desagradan, deshaciendo lo que se ha hecho en mi mundo y por mi mano, que entonces se convierte en la verdadera realidad. No cometeré errores, y las piezas de mi mundo se mueven a mi gusto. ¿Pero puedes cambiar las cosas? Preguntó Subaru. En un grado más limitado, pero tales ilusiones son difíciles de manejar, pero dada la naturaleza de mis poderes, en su máxima expresión, la realidad a mi alrededor se transforma a mi antojo. Ninguna acción que realice tendrá un efecto ajeno a mi voluntad. Subaru la miró fijamente. ¿Pasa algo? Preguntó Pandora. Entonces, ¿qué puedo hacer? Fue directo al grano. Pandora lo miró fijamente y consideró cuáles serían los efectos limitados de su autoridad. Podrás crear tu propio territorio, pero más pequeño. Tu mundo personal, donde no cometerás errores. Dentro de él, podrás manipular y guiar la percepción, así como teletransportarte libremente a ti mismo y a quienes te rodean, siempre que tengas un testigo adecuado durante el proceso. Probablemente puedas deshacer o eliminar tus propias acciones, pero será menos selectivo y refinado que el mío. Si eliminas tu propia acción, probablemente no podrás elegir los efectos restantes. Nuestros territorios estarán vinculados, ya que mi contrato te convierte en un nodo para mis poderes. Siempre estamos en contacto en lo que respecta a mi autoridad. Por lo tanto, siempre podrás teletransportarte a mí, y yo a ti. ¿Será suficiente ese poder para empezar? Preguntó, explicando cuál consideraba que era su poder. Subaru lo pensó. Sí, junto con mi otro poder, puedo trabajar con eso. La sonrisa de Pandora se iluminó. Bien entonces. Para compensar tu débil puerta y tu falta de poder personal, buscaremos otros métodos de poder, otras armas que puedas utilizar. ¿Cómo? Sigo sin entender por qué crees que puedo ser tan poderoso. Solo no he logrado nada. Soltó un profundo suspiro. Ella negó con la cabeza. Estar solo, estar aislado, esa es tu debilidad. Ella le tocó la cara suavemente. Todos los seres enfrentan debilidades, defectos y faltas. Soy vanidoso, dependiente de la percepción ajena. Tu debilidad es la más hermosa. No puedes brillar por ti mismo. Eres la estrella que ilumina el mundo. Deja que otros carguen con la carga mientras tú permaneces puro. Ella explicó. Y lo digo en serio. Tu fuerza proviene de tu capacidad para apoyar o utilizar a los demás. Tú mismo no contendrás poder, no te contaminarás con él. Lo ejercerás y me ejercerás como tal. Subaru hizo una pausa y se mordió el labio. Entonces se supone que debo ser una especie de unidad de comando. Ella sonrió, riendo levemente. Exactamente. Otras son piezas para que las manejes. Entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer? Preguntó Subaru. Tu cuerpo nunca será fuerte, pero el mío tampoco. Ambos somos incapaces de soportar tal esfuerzo. Por suerte, nuestros poderes compensan esa debilidad física. Te obsequiaremos con metía y herramientas malditas, y las innovaciones mágicas que estoy seguro que descubrirás serán utilizadas por magos bajo tu mando. También te armaremos con un espíritu, o varios, que podrás doblegar a tu voluntad y elevar en fuerza. Yo te guiaré por este camino. Transfórmate como mejor te parezca. Transfórmate en una imagen de fuerza, para que todos puedan verla. Ella le agarró la cara. ¿Qué tan brillante puedes brillar? Después de su conversación, Pandora llevó a Subaru ante un solo cultista con una espada a su lado. Tenía una expresión vacía, ojos azules y cabello largo y rojo. ¿Y quién es? Me resulta un poco familiar, preguntó Subaru, un poco asustado por su mirada vacía. Teresia Van Astrea, la antigua santa de la espada, anterior a Reinhard Van Astrea. Es su abuela y esposa de Wilhelm Van Astrea. Los conoces a ambos, ¿verdad? Subaru asintió, estremeciéndose al recordar su muerte a manos de la espada de Kruscht.
La verdad es que, a estas alturas, la mayoría son malos recuerdos. ¿Pero qué hace ella aquí exactamente? Es una soldado cadáver, bajo nuestro control. Cuando cayó en combate contra la ballena blanca, la capturé. Tuve que matarla primero, pero eso fue menor. Desde entonces ha servido al culto como soldado cadáver, revivida mediante nuestra magia. ¿Así que puedes añadir a los muertos a nuestras filas? Preguntó Subaru, sin darse cuenta de que estaría jugando con la nigromancia. Si no fuera morboso, la idea le parecería genial. Con una habilidad reducida, sí, pero para individuos excepcionales, como un santo de la espada, siguen siendo piezas valiosas en batalla. Probablemente podría competir con su esposo, ya que él se encuentra en un estado similarmente reducido debido a la edad, explicó. Bien, eso me da una buena idea de la reducción de poder, más o menos equivalente a una desventaja de edad. Supongo que muchos de los soldados cultistas son en realidad soldados cadáver. Archivó ese concepto en los lugares adecuados de su mente. Sabía que tendría que pensar mucho en estrategia y táctica en el futuro. Unos pocos, comenzó Pandora. Dados tus poderes, te la confío como herramienta. Por favor, haz con ella lo que quieras, pero recuerda que la naturaleza del hechizo nos impide revivirla en tal estado si vuelve a morir. Por otra parte, ahora tienes varios métodos para reparar tal error, si vale la pena conservarla como herramienta. Es una forma de decirlo, comentó Subaru, aún encontrando incómodo referirse a alguien como un idiota, incluso muerto. Claro que todos a su alrededor lo trataban como tal, así que así tenía que ser. Entonces, ¿cómo le doy órdenes? Dudo que acepte órdenes de nadie. Hay un método para activarla. Tiene una jerarquía de comandos programada, controladores y demás. Mi yo es su cúspide, por lo que, Pandora se volvió hacia Teresia y le tocó la cabeza. De ahora en adelante, servirás a Subaru Natsuki, el arzobispo de Vanagloria, como tu maestro principal. El soldado cadáver de ojos vacíos asintió con la cabeza. Pandora se volvió hacia Subaru. Hecho está a tus órdenes. Bueno, creo que esto ya tiene más potencia de fuego que nunca. Quizás necesite practicar. Rió entre dientes y se frotó la nuca con torpeza. Tendrás la oportunidad. Ahora, sigamos adelante. Su tono era cortés, pero con cierta prisa. Ella tomó su mano y la de Teresia cuando de repente se alejaron. Subaru se encontró en una nueva ubicación, otro escondite de culto. ¿Cuántos lugares de estos hay? Están dispersos por todo el mundo, aunque tenemos una mayor concentración en el reino, es más fácil ocultar algunas de nuestras bases más grandes en las otras naciones, explicó. Supongo que entiendo por qué. ¿Qué hay aquí? Preguntó mientras miraba a su alrededor. Estaba en un pasillo largo y oscuro, con puertas a ambos lados. Varios cultistas se pusieron firmes al aparecer. Una armería. Aunque no seas físicamente fuerte, siempre es útil tener herramientas a mano. Equipo entonces. Bueno, por fin consigo equipo. Dijo con un júbilo casi infantil. Una sonrisa cruzó el rostro de Pandora, verlo regresar a ese estado era reconfortante, incluso si se había comprometido en el camino de la atrocidad. No es que a ella le importara, se comprometió a emprender el camino para acabar con este mundo hace mucho tiempo. Primero un arma, declaró. Le hizo un gesto a un cultista que estaba cerca para que tomara algo. El cultista hizo una reverencia y entró por la puerta más cercana, antes de regresar menos de un minuto después con un estuche, que abrió para revelar una espada negra. Esta es una réplica de una de las 10 espadas encantadas. Podrías llamarla la réplica de la espada de la plaga, señaló la hoja. Esta espada en particular está llena de un sinfín de maldiciones que se activan al entrar en contacto con el objetivo. Quizás encuentres un arma que te convenga más adelante, pero por ahora creo que esta servirá. Subaru lo miró. Útil, supongo que solo tengo que tener cuidado. Tiene sentido para mí, no tengo mucha potencia de golpe, así que una espada que me permita herir con un ligero toque me ayuda. Piensa bien en esto. Tomó la espada y la puso a su lado. ¿Y ahora qué? Preguntó. Pandora sonrió y lo condujo hacia el interior del complejo, una mezcla de pasillos y puertas que conducían a lo que parecía ser una miríada de salas de almacenamiento. Cuando pasaron, los cultistas se inclinaron ante ambos. ¿Eh? Parece que ya me están esperando, preguntó Subaru mientras observaba a los cultistas arrodillados. Es probable que los evangelios de quienes nos seguirán hayan sido actualizados para advertirles que esperen la llegada de la bruja y el arzobispo de la Vanagloria. Subaru asintió. Si funcionan así, entiendo por qué el culto de la bruja ha sido un problema para el reino. Lo pensó.
Ah, por cierto, sobre eso, Betelgeuse me llamó orgullo antes. Dijo que ese era el único asiento disponible. Sí, nuestro último arzobispo de Pride, Stride Boyachia, falleció hace muchos años. No se ha recuperado la autoridad. Él supuso que usted sería el nuevo Pride. Bueno, eso no es del todo correcto, pero parece que tenía razón en una cosa, murmuró Subaru. Es cierto, aunque como arzobispo de Vanagloria ocuparás un papel similar, pero más exaltado. ¿Eso, puedo siquiera hacer eso? Preguntó, mientras las dudas volvían a aparecer en su voz. Pandora se detuvo y se volvió hacia él. Si tienes ayuda, sí, sin duda puedes alcanzar esa altura. Y mientras permanezcas a mi lado, nunca estarás solo. Y te prometo que, mientras te dediques a mí, nunca te abandonaré. Subaru la miró fijamente y sonrió. Gracias, Pandora. Ella le devolvió la sonrisa cálida y luego señaló una puerta cercana. Estamos aquí. Al entrar en la habitación parecía casi una joyería, con un cultista asumiendo el papel de empleado, mientras vitrinas que contenían varios anillos de aspecto extraño llenaban la habitación. A tu izquierda hay anillos mágicos que contienen hechizos que se pueden usar, en cantidades limitadas, antes de tener que recargarlos. A tu derecha hay anillos malditos que siguen reglas similares. Puedo explicarte la función de cualquiera de estos anillos. Te recomiendo que elijas los que te resulten más útiles. Subaru miró por encima de las vitrinas con asombro. ¡Guau! ¡Qué bien! Pero si no puedo luchar bien, ¿de verdad puedo ser arzobispo? Parece que un truco barato como los anillos no puede compensar la diferencia. Ella asintió. El mencionado Stride Boyachia, la antigua pieza del orgullo, tampoco tenía verdaderas habilidades de combate. Operaba de forma muy similar a la tuya. Su manifestación de autoridad eran sus 10 anillos, que funcionaban como herramientas para controlar minas y lanzar maldiciones. Diría que tu poder ya es mayor que el suyo. Solo él fue capaz de crear la calamidad. Confío en que llegarás mucho más lejos. Subaru hizo una pausa y asintió. Así que incluso alguien incapaz de luchar podría amenazar a una nación, ¿eh? Bien, eso me da algunas ideas. Mientras seleccionaba sus anillos, los inspeccionaba cuidadosamente y preguntaba al cultista que los vigilaba sobre la función de cada uno. Cuando terminó, Subaru tenía un anillo en cada uno de sus 10 dedos y se había quitado los guantes para mirarlos. Entonces, ¿qué piensas? Pandora examinó cada anillo, inspeccionándolos con la misma atención que él. Veo que te inspiraste en mis palabras. Solo uno de estos anillos afecta tu poder de ataque. Un anillo con un hechizo del Fura que puedes lanzar, mejorado con mayor potencia para un mayor poder de corte. No es una mala opción. Y otro anillo con magia Yin que te permite manipular fuerzas de atracción para mover objetos telequinéticamente hasta cierto punto. El resto, sin embargo, parecen ser anillos malditos enfocados en afectar la mente de tus objetivos o debilitarlos de alguna otra manera. Subaru se rascó la cabeza. Bueno, mencionaste a Stride, pensé que podría inspirarme, aunque no tenga poderes de control mental directos como él. Si ya tengo la estructura de personaje para un arzobispo como yo, debo empezar desde ahí. ¿O debería ser más original? Pandora negó con la cabeza. No, tu razonamiento es acertado, esto te viene bien. Creo que tenemos algunas herramientas relacionadas con la magia onírica. Quizá pueda prepararte algunas adecuadamente en el futuro. Te permitirán condicionar mentalmente a las personas para que se conviertan en peones, al menos a ciertos individuos. Eso es, ya veremos, tal vez. Un poco de reticencia volvió a aparecer en su voz. ¿Aún te parece mal? Lo entiendo. Su tono era suave y comprensivo. Quitar una vida es una cosa, manipular la mente de la gente en una batalla es parecido, pero, no sé, simplemente apoderarme de la mente de alguien me parece raro, como si ni siquiera le estuviera dando una oportunidad. Pandora sonrió y le agarró la cabeza con suavidad. No tienes que dar explicaciones, solo toma lo que sientas que puedes soportar. Recuerda que estas mismas personas nunca te dieron una oportunidad. Ella le tocó la cara con la otra mano, sonriéndole, esperando que eso lo calmara y calmara su corazón. Gracias, aunque siento que me estás consintiendo, se rió. Tonterías, solo te doy lo que mejor puedes aprovechar. Te doy una oportunidad, una que te mereces después de todo lo que has pasado. Una vez más, la genuina fe en su tono no pasó desapercibida para él. No decía que pudiera convertirse en una figura poderosa como Julio o los demás arzobispos. Ni siquiera que pudiera lograrlo solo.
Pero a pesar de ello, ella parecía entender de qué era capaz, de qué podía hacer, de qué necesitaba oír. Ella comprendió su debilidad y aún así creyó plenamente en él. Ya veo, gracias de nuevo Pandora, aunque no entiendo por qué le devolvió la sonrisa con la suya. Ella asintió con la cabeza y comenzó a guiarlo de la mano. Ven, debemos equiparte con algo más útil. Sería un desperdicio ignorar semejante talento tuyo. Ella lo agarró de nuevo y se teletransportó con él una vez más. Subaru miró a su alrededor, orientándose en su nuevo entorno. Estaban en una cueva, fría y oscura, salvo por unas antorchas que adornaban las paredes. Esto se siente diferente, comentó Subaru. Tu percepción no te falla, respondió Pandora. Esto está muy por debajo de una de nuestras bases, donde el miasma es menos denso. La mayoría de los espíritus consideran el miasma casi un veneno. Normalmente no pueden consumirlo. Pero, como viste, Betelgeuse es un espíritu y, sin embargo, miembro de nuestro culto. Hay excepciones a toda regla. ¿Entonces este es un lugar donde se albergan espíritus? Preguntó. Para que los cultistas lo usen, sí. Aquí abajo solo podemos mantener espíritus menores, aunque este también alberga cuasi espíritus. Empezó a caminar con él hacia las profundidades de la cueva. Bien, hasta aquí te entiendo. ¿Y dijiste que tengo una gran afinidad espiritual, a pesar de mi miasma? Subaru siguió la conversación. Creo que lo oí mencionar en la mansión. Correcto. A ver si alguno de los espíritus de aquí quiere hacer un contrato contigo. Incluso los inferiores podrían estar dispuestos a seguirte. Se detuvo frente a una puerta metálica y la señaló. Bueno, lo intentaré. Un poco de incertidumbre se deslizó en su voz mientras entraba en la cámara y cerraba la puerta detrás de él. Pandora solo tuvo que esperar un breve período de tiempo antes de que la puerta se abriera de nuevo. Oh. Subaru emergió con dos espíritus, masas brillantes de maná y luz, una roja y otra negra. ¿Así que has hecho un contrato con un espíritu de fuego y un espíritu de Jin? Sí, encaja. Sonrió. Sí, es cierto. Los llamé Sol y Luna. Parecen muy amigables. Las dos luces orbitaban alegremente a su alrededor. Pandora observó a los dos espíritus que lo rodeaban cariñosamente. Ya veo, serán dignos rivales para mí en el futuro, siempre que recuerden su lugar. Subaru la miró con expresión confusa. ¿Qué quieres decir? La sonrisa de Pandora regresó. No hay de qué preocuparse, espero que te sirvan bien. Ya están entrenados para tolerar el miasma, así que no debería ser un problema. Aunque preguntaré por los detalles de tu contrato más tarde. No hay problema, declaró, recuperando la confianza con sus dos compañeros espirituales. Pandora volvió a tomarle las manos mientras salían de la cueva, llegando a un nuevo lugar. Esta vez, parecía una iglesia. Los espíritus negros y carmesí orbitaban alrededor de Subaru felices, complácidos de finalmente encontrar un amo apropiado. Pandora continuó estudiando a los dos espíritus que orbitaban. Les han cogido cariño rápidamente, qué bien. Confío en que los entrenarás pronto, pero tendremos que emplear algunos métodos para acelerar su crecimiento si podemos. Está bien, seguiré tu ejemplo. Todavía soy nuevo en esto. Y sin embargo, pronto sobresaldrás. Pandora lo escoltó hacia la cámara principal, donde había un grupo de cultistas parados en filas frente a ambos. Todos los cultistas se inclinaron. Pandora les hizo un gesto. Estos son varios de nuestros cultistas, una mezcla de soldados cadáver y algunos de nuestros seguidores más devotos. Aunque todo el culto es suyo para que hagan con él lo que quieran, por ahora estos serán sus instrumentos directos. Úsenlos como mejor les parezca. Les concederé un momento para evaluarlos, tras lo cual debemos actuar. Ella les hizo un gesto y luego desapareció, dejando a Subaru con los cultistas de las brujas, quienes miraron fijamente al nuevo arzobispo. Subaru devolvió la mirada a los cultistas. Sintió sus miradas sobre él. No esperaban nada de él, no era una presión que se sintiera como un juicio, sino más bien, estaban esperando. Esperando escuchar las palabras de su nuevo amo, palabras que eran incuestionables. Subaru estaba parado frente a ellos, no podía ver sus rostros, no podía sentir claramente sus ojos, pero, buscó dentro de sí mismo. Si voy a ser el malo, más vale que lo aproveche al máximo. Al menos por ella. Subaru entonces blandió su capa con dramatismo. Escuchen, soy Subaru Natsuki, el arzobispo que representa a la vanagloria, designado por la bruja de la vanagloria. No hubo respuesta por parte de los cultistas. Respiró hondo. Bueno, puede que sea nuevo aquí y que mi cuerpo esté débil, pero, consideró, ¿qué haría con estos tipos? ¿Qué haría con el culto?
Lo pensó un instante. Obviamente, haría lo que Pandora quisiera, pero ¿cuáles eran sus objetivos incluso ahora? Su mente se posó en la semana pasada. A las pesadillas que padecía. A las muertes que soportó. Cómo la gente que lo rodeaba lo rechazaba, lo traicionaba, lo abandonaba, lo mataba. Quería perdonarlos por un tiempo, comprenderlos, pero no fue mi culpa que me mataran. No deberían haberme matado. Todos ellos, fue un pensamiento que antes habría sido vil para Subaru Natsuki, pero, él entendió que no se podía confiar en la gente. Que las personas eran cosas feas, horribles, egoístas y vanagloriosas. Y una parte de él quería hacérselo ver, quería hacerles pagar. Subaru Natsuki apretó los puños. Todos ustedes serán mis brazos, mis ojos, mi espada. Cuando les diga que luchen, luchen. Cuando les diga que salten, salten, y cuando les diga que maten. Él tomó aire. Tú matas. Su mirada los examinó a todos y luego extendió su brazo hacia ellos. Son mis herramientas, síganme, sigan mi evangelio y cumplan mis deseos, los deseos de la bruja de la vanagloria, los deseos del culto de la bruja. Síganme y quizás sus propios deseos se cumplan, su propósito se realice. Esa es la promesa de la bruja, esa es la promesa del evangelio. Sean mis espadas, sean mis escudos, sean mis herramientas, y entonces, apretó el puño. Entonces tendremos la victoria. Esa es la promesa de Subaru Natsuki, el arzobispo de la vanagloria. Los cultistas guardaron silencio y luego hicieron una reverencia. Uno a uno se arrodillaron ante el recién ordenado arzobispo. No hubo vítores ni desafíos, ni gritos ni burlas. Simplemente aceptación, validación de que él era reconocido como arzobispo del culto de las brujas, que ahora era su amo. En silencio y sin ser vista, Pandora se hizo a un lado para observar a su amado en contacto. Espero y os haya gustado el capítulo de hoy, el fanfic y las imágenes no soy mías, se despide vuestro fanfictero de poca confianza.